Buenas noches, mi nombre es Humberto Tafur. Quiero compartirles un testimonio con relación a el tiempo de oración que yo hago diariamente en las madrugadas. Y en ese tiempo Dios puso en mi corazón orar por las personas que están en este momento sufriendo el virus del coronavirus, de las personas que han muerto, y orar por las naciones. Y en ese tiempo de oración, desde que se inició el problema a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China, este virus ha atravesado fronteras, ha llegado a todo el mundo, a más de 140 países, 200.000 personas afectadas, 8.000 muertos, y sigue creciendo aún más. Pero no nos venimos a tratar sobre el tema específico del coronavirus, sino vengo a tratar lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra con relación a esta oración que yo hacía diariamente por a todas aquellas personas que están pasando por esta dificultad. Y Dios me mostraba claramente su palabra, me recordaba claramente su palabra en el Antiguo Testamento. Y hoy, específicamente hoy, mi hija Jaciel me confirmó sobre esta palabra que tuve en la oración de la mañana. Y ella me trajo una palabra que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, que les voy a leer. Esto me lo dio mi hija en el día de hoy, confirmando lo que yo he venido orando. Dice el versículo 13, aquí en este contexto del capítulo, está Salomón haciendo la dedicación del templo después de lo construyó, para llevar la oración, para llevar los sacrificios que se hacían en aquel tiempo. Y dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El versículo 12 es claro cuando dice que Dios, Jehová, se le aparece a Salomón en la noche, y le dice que él ha oído la oración que él ha hecho por su pueblo, por aquel lugar que había construido. Y él dice que él eligió este lugar por casa de sacrificio, decía Salomón. Hermanos, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Este cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo, es el sitio de oración diaria que nosotros hacemos. Y en el templo del Espíritu Santo, en el contexto general, es lo que Dios nos quiere dar enseñanza, que si nosotros nos humillamos en este tiempo, si nosotros realmente de todo corazón nos humilláramos, dice su palabra, ¿sí? Y invocáramos el nombre y oráremos, buscando el rostro de Dios y convirtiendo nuestros malos caminos, Él va a escuchar nuestra oración. Este es un tiempo bien duro, bien difícil para muchas familias, inclusive para naciones enteras, donde vemos consecuencias bien grandes con relación a la economía, a la vida normal que llevamos. Pero Dios dice que si oremos, que si oramos nosotros, Él va a escuchar nuestra oración. En este sentido, Dios nos dice en esta palabra, nos habla claramente de 4 cosas que Él quiere que nosotros hagamos, 4 cosas específicas. La primera, que nos humillemos y admitamos que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que nosotros no somos perfectos, y que nos ha dado esa oportunidad de que podamos ser salvos por medio de su Hijo amado Jesucristo, pero que nos humillemos, que no seamos altivos, que reconozcamos que hemos fallado. Reconocer es de varones, reconocer es de hombres cuando fallamos. La humillación es la base más importante de poder tener una relación con Dios. El segundo que el pie es orar a Dios pidiendo perdón. La oración la oración a Dios debe ser de perdón, de agradecimiento, de reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es el creador del cielo, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Y que Él
A Él es que debemos de humillarnos para pedir perdón. Que buscar a Dios continuamente. Debemos de buscar a Dios continuamente, no solamente un día, no solamente una noche, no solamente el tiempo de dificultad que tenemos ahora, sino todo el tiempo que vivamos sobre la tierra. Debemos buscar la presencia de Dios y volvernos de nuestros malos hábitos. Los hábitos malos nos conllevan a acciones desagradables en nuestras vidas. Los hábitos buenos nos llenan de la presencia de Dios y nos llevan por camino correcto. Hermanos, mirando esta palabra que mi hija me daba en el día de hoy y llevándola a este contexto general de lo que he experimentado en la oración en las horas de la mañana, bien de temprano yo me levanto y lo primero que yo siento en mi corazón es clamar a Dios, orar a Dios. Y el trabajo que realizo en las horas de la mañana me ayuda a hacerlo porque salgo bien temprano de mi hogar. Entonces Dios me mostraba en el Antiguo Testamento algo que ocurrió con el pueblo de Israel en el tiempo en que este pueblo se quejaba y lleva la contraria a lo que Dios les estaba diciendo, a pesar de los milagros y a pesar de que Dios les hablaba audiblemente. Y me lleva un pasaje bíblico donde muestra que a raíz de esa situación, a raíz de no reconocer lo que estamos fallando, a raíz de no pedir perdón, a raíz de ser orgullosos, a raíz de querer ser mejor que los demás, de querer ser mejor que Dios y de querer hacer nuestras propias voluntades. A raíz de eso hubo una consecuencia en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el libro de Números. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículos 7 y 9. Y esto nos lo confirma en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesucristo viene a la tierra y viene y nos trae esa salvación tan grande, ese regalo tan hermoso, esa gracia que antes no veíamos, el regalo maravilloso de la gracia. Veamos en el capítulo 21, versículos 7 al 9, lo que Dios me confirma mediante lo que me decía hoy, que oráramos, que clamáramos, que nos humilláramos, que buscáramos permanentemente de Él, que continuamente lo tengamos en nuestro corazón, que nos dejemos los malos hábitos y que vivamos bajo la palabra de Dios, bajo la verdad escrita está. Y en el libro de Números, capítulo 21, versículos 7 y 9, decía la siguiente dedicación que Dios quiere que hagamos, o que creamos mejor, para poder llegar a la salvación, para poder llegar a la sanidad. En este contexto de este capítulo habla sobre la serpiente de bronce. En aquel tiempo el pueblo estaba renegando, estaba hablando mal de Moisés, no eran obedientes a la palabra de Dios, a pesar de que Dios les había dado los mandamientos. Y en este contexto general, dice en el versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hablaban mal de la gente, hacíamos cosas que no estaban correctas dentro de lo que nosotros debemos ser como seres humanos. Hablamos mal de las personas, muchas veces criticamos a unos, hacemos cosas que no nos damos cuenta muchas veces por nuestra actitud, por nuestras acciones, y Dios quiere que reconozcamos eso, ¿sí? Y ahí venía el pueblo reconociendo a Dios que no estaban haciendo lo que era humillarse, que no estaban orando realmente de todo corazón, sino de boca hacia afuera, que no buscaban a Dios sino cuando lo necesitaban, y que los hábitos malos era su diario vivir. Entonces el Señor me confirma aquí y me dice que eso es lo que hemos de hacer nosotros, debemos de humillarnos y reconocer que hemos fallado. Dice en su palabra, a continuación de este versículo, dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice al final del versículo. ¿Qué serpientes? En el tiempo, en el desierto, había serpientes de diferentes clases, serpientes venenosas, como serpientes que no le causaban mayor problema, pero las serpientes que Dios envía, que Dios muestra a ese pueblo, son unas serpientes que dicen que eran serpientes que mordían
y que dejaban el veneno, que eran serpientes ardientes, dice en el versículo 8. A raíz de eso, de la tierra salían serpientes y mordían a los judíos, al pueblo de Dios, y el que mordía se moría. Y mucha mortandad hubo. Entonces el pueblo se arrepintió, el pueblo se humilló y el pueblo vino a la presencia de Dios. Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, después de que Moisés clamó a Dios, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El solo llegar a hacer eso, lo que Dios dio a Moisés para que hiciera, eso es fe. Fe, creer en lo que Dios realmente nos está diciendo. Cuando el pueblo miraba a la serpiente ardiente en el asta, eran curados. ¿Sí? No era en sí la serpiente en aquella asta. No era en sí ver la serpiente. Eso era algo que se estaba mostrando, pero no era en sí ver la serpiente. Era que aquella gente tenía fe en que Dios los podía curar. Nosotros hoy debemos tener fe en que Dios va a mandar la cura para este virus. Debemos tener fe que si nosotros miramos no a la serpiente, porque la serpiente en sí representa hoy en día el pecado, la mordedura de la serpiente es el pecado, y vemos si Dios nos muestra este capítulo, esta parte de la palabra de Dios que fue real en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Dios con Moisés, es lo que Él nos quiere mostrar hoy en día con Jesucristo. Y esto nos lo confirmaba, este capítulo me lo confirmaba estos versículos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15, el Señor me confirmaba y decía, wow, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de poder, Él nos está hablando mediante su palabra. Decía en el capítulo 3 de Juan, versículo 14 y 15, y dice su palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo referencia al libro de Números, capítulo 21, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el Hijo del Hombre, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, el versículo siguiente dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos son contextos bien generales de lo que realmente nosotros debemos tener hoy en día. Fe en que ningún virus, ni ninguna plaga, nada tocará nuestra morada, nada tocará nuestro templo. Porque Dios lo ha hecho en su palabra, Dios lo ha hecho en el Salmo 91, que es un salmo grandioso de protección. En el versículo 10 de este salmo dice, Salmo 91, 10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios real? ¿No es Dios verdadero? Nos está diciendo que si nosotros creemos, que si nosotros tenemos fe, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros oramos, que si nosotros buscamos realmente diariamente de Él, y que si nosotros nos olvidamos de nuestras malas cosas que hacemos diariamente, los malos hábitos, Él dice que no sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Yo considero este virus una plaga que ha entrado en el cuerpo de los seres humanos y viene destruyendo a las personas, viene acabando a las personas, a las que están de más edad, han sufrido alguna enfermedad, pues están bajas en defensas y son los que más ha atacado este virus y ahí se han producido la mayor cantidad de muertes. Aquí explica claramente que en los creyentes debemos de creer en lo que Jesucristo dice, en lo que Jesucristo hizo por nosotros en aquella cruz. Tal vez no vamos a mirar la cruz específicamente en un lugar donde la vamos a colocar, pero la tenemos aquí en el corazón. Vamos a ver a Cristo en la obra maravillosa de la salvación, de la redención, de la nueva vida que nos dio, de la verdadera salvación, de que su palabra se cumple en nosotros. Si usted ve al libro de Hebreos,
nos demuestra, en el libro de Hebreos nos demuestra claramente, en el capítulo 12, nos da una clara explicación de por qué debemos de mirar a Dios. Nos habla claramente de este libro, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice el Señor en el capítulo 12, versículo 2 de su palabra. Dios disciplina a sus hijos en este sentido, pero Dios dice en versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús está hoy a la diestra del trono de Dios. Jesús está intercediendo hoy por nosotros. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, si nosotros dirigimos nuestra vida hacia Él, si nosotros dejamos de los malos hábitos, si nosotros buscamos de su presencia y clamamos y oramos y miramos esa cruz, esa obra maravillosa que Dios hizo en nosotros, vamos a ver que este virus desaparece. Esa es la verdadera vacuna, ese es el verdadero antídoto para poder destruir, para poder acabar con este virus. Es poder reconocer como seres humanos, como personas que somos pecadores, que hacemos lo malo, que no somos perfectos, que muchas veces nos enorgullecemos de muchas cosas pasajeras, mundanas, pero que en nuestro corazón hay algo bien profundo, hay algo bien interno, algo bien grandioso. Y es algo que Jesús puso en cada uno de nuestros corazones. Y es su salvación, es la vida eterna. Esa vida eterna que tenemos todos cuando creemos. Cuando creemos, dice el versículo de Juan 3:16, dice que todo aquel que cree, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Es creer. Lo único que debemos de hacer es creer. No es difícil. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo debo tener certeza de que yo espero en esa fe. Yo reconozco esa fe de que ese virus va a caer, de que no va a seguir matando más gente, de que no va a seguir haciendo más daño, de que las naciones se van a levantar y van a levantar su corazón, su vida a Jesús. Si tú lo crees y lo entiendes, como Dios lo ha mostrado en su palabra, ya somos 2 o 3 o 1000 o 10.000 o 15.000 justos que oran, como en aquel tiempo en que Abraham le pedía a Dios que no destruyera a Sodoma y a Gomorra si habían una cantidad de justos. Si esa cantidad de justos era tanta, él decía, no la destruiré. Porque Sodoma y Gomorra vivían un tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, de maldad, de todas las cosas malas que creemos que son buenas, pero que realmente nos están perjudicando. Y Jesús decía, y Dios decía a Abraham, no la destruiré si hubiera 5 justos. Aquí hay muchos. Si tú y yo creemos, si tú y yo oramos, si tú y yo clamamos a Dios y nos humillamos y reconocemos que estamos haciendo lo malo y reconocemos que nosotros no estamos realmente viviendo como Dios nos ha mandado hacerlo, es humillarnos de corazón. Es la única manera que yo veo en lo que Dios me ha mostrado para la salvación y para que esto no continúe matando gente ni destruyendo los países. Hoy hay miles de personas en sus casas, hay familias destruidas por los seres queridos que han muerto, hay dolor, pero nosotros somos los únicos que tenemos en nuestras manos ese salvación, ese poder que Dios nos dio. Dice que nos dio poder en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Si nosotros tenemos ese poder hoy y lo ponemos por fe en la acción de lo que Dios hizo por nosotros, vamos a tener algo maravilloso. Vamos a ver el resultado. Que Dios los bendiga, que sigan adelante, que sigamos
por este medio en alguna otra oportunidad y que podamos orar, clamar a Dios y pedir su bendición para que todos podamos estar libres de este mal.